bastante sexualizada por estos pervertidos japoneses. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Esto es Cosas de Nerds y en este caso les traigo un nuevo video para hablar de mis 10 personajes femeninos favoritos del mundo friki, del mundo nerd. Por supuesto un ranking, como lo dice el título del video, completamente a criterio personal. Son personajes favoritos, no significa que sean ni los más poderosos ni los más icónicos de toda la historia. Simplemente los que a mí más me gustan, por decirlo de alguna manera. Personajes que, ya digo, pueden destacarse por sus superpoderes, pueden destacarse por tener valentía y coraje pese a no tenerlos, por carisma, por supuesto, ni hablar. Cada uno debe ser muy importante en la saga, en la franquicia a la cual pertenecen. Así que bueno, hechas todas esas aclaraciones, arrancamos con el video. Y para arrancar este ranking, este listado, lo voy a hacer con She-Ra, la hermana de He-Man, que para mí es todo un trompadón de nostalgia, porque me lleva a un momento muy lindo de la infancia, cuando con una de mis hermanas, mi hermana Cecilia, veíamos las aventuras de She-Ra. Es su personaje favorito, el único que de alguna manera la une un poquito a este mundo friki, a este mundo nerd, así que también es una especie de homenaje a ese momento tan lindo de nuestra infancia. She-Ra, por supuesto, ustedes sabrán un poco la historia. Tiene esta doble identidad. La princesa Adora, por un lado, que era una huérfana criada por la Horda. Ella descubre su destino como guerrera y como heroína cuando levanta su famosa espada y exclama las populares palabras: por el poder de Grayskull. Eso la hace transformarse en la poderosa She-Ra, y también esta espada se puede transformar en distintos objetos que le ayudan y mucho en cada una de sus aventuras. Tiene, por supuesto, super fuerza, tiene la posibilidad de curar, también se comunica con los animales, entre otras superpoderes de She-Ra, que principalmente tiene entre sus virtudes propias ser muy valiente, es decidida, determinada, es muy empática, amable, siempre trata de evitar llegar a la violencia para resolver cada uno de los conflictos, y a diferencia de He-Man es muy estratega, siempre trata de anticiparse a los movimientos de sus enemigos. Por supuesto, todos la tenemos principalmente de esa época, allá por los años 80, cuando iniciaron las aventuras. Puntualmente ella es protagonista de la serie She-Ra, la princesa del poder, de 1985, y hay una versión más acá en el tiempo, en el año 2018, She-Ra y la princesa del poder, que se estrenó, como decíamos, en 2018 en la plataforma Netflix, y actualmente allí se encuentra. Y la siguiente en este listado que he armado de mis 10 personajes favoritos femeninos del mundo nerd, del mundo friki, tengo que elegir a Bellatrix Lestrange, que para muchos será muy polémico esta elección, porque seguramente varios la odian directamente por ser esa villana despiadada, cruel, sádica, cínica, retorcida, realmente con un montón de aristas. Un personaje que para mí es fabuloso, más allá de tener todas estas características tan negativas, digamos, en un personaje, pero entendiendo que es una ficción. Y bueno, ya desde las páginas de los libros de J.K. Rowling, yo ya les dije cómo para mí hay que introducirse en este mundo, que es a través de los libros y después ver las películas. Para mí ese es el camino. Bueno, ya en los libros, esas aristas que tenía el personaje, esas características también, ya me apasionaban. Y bueno, por supuesto, una vez que pasó a la pantalla grande, que pasó al cine a través de la interpretación de Helena Bonham Carter, bueno, ya directamente me pareció fabuloso. Fue una actuación excelente, magistral. Cada momento en cámara, que no fueron muchos porque obviamente no era protagonista, era una de las tantas mortífagas que tenía Lord Voldemort, pero para mí la mejor que tenía, porque estaba a su nivel de crueldad y de maldad. La verdad que realzó ese personaje que ya me gustaba desde las páginas de los libros, apareciendo desde Harry Potter y el príncipe mestizo, desde Harry Potter y la Orden del Fénix, en película de 2007, hasta el final
con la parte 2 de Las Reliquias de la Muerte. Así que 4 películas en total en las cuales la tenemos. 3 libros en total. Recordemos que el último libro se desglosa en 2 películas. Así que es sin lugar a dudas un grandísimo personaje y para mí uno de mis favoritos. Y ahora llegó el momento de hablar de Mystique o Raven, como más les guste. Es un personaje realmente para mí fabuloso. Es una mutante que debuta en los cómics de Marvel en el año 1978 y a partir de ahí tiene por supuesto una infinidad de historias dentro de los cómics, por supuesto también dentro de la famosísima serie animada de los X-Men. También la tenemos en su llegada a los cines, a la gran pantalla, con esas primeras 3 películas de los X-Men, en la cual la interpreta Rebecca Romijn, actriz que va a volver al papel. Dicho sea de paso, les cuento este dato, va a volver a este papel en la esperada película evento Avengers Doomsday, que se va a estrenar en diciembre de 2026. Bueno, la vamos a tener nuevamente. Otras versiones que se han visto en el cine, una por breves momentos es la de Morgan Lilley, que hizo de una pequeña Raven de unos 10 años cuando tiene ese primer encuentro con Charles Xavier en la mansión de Charles, donde bueno, ella se infiltra, intenta robar comida y bueno, finalmente Charles la adopta a su familia y se forja esa relación. Ya su versión adulta, ahí sí la tenemos a Jennifer Lawrence, en lo particular para mí la mejor que ha interpretado este personaje, y lo hace desde esa película hasta su última aparición en X-Men Dark Phoenix de 2019. Es un personaje que en cualquiera de sus versiones es realmente muy interesante. Por supuesto sabemos que es esta mutante cambiaforma que puede tomar la apariencia de cualquier ser humano, de cualquier mutante, y que además por supuesto tiene una gran variedad de habilidades, mucha fuerza, destreza, agilidad. Por supuesto es muy hábil para el engaño, así que un gran personaje que bien valía la pena estar en este listado. Y el siguiente personaje que voy a nombrar, seguramente si el ranking fuera únicamente de superpoderes, de demostración de fuerza, Wonder Woman seguramente estaría mucho más arriba, sí o sí la tenía que incluir. Está dentro de mis favoritas, hay otras que por supuesto un poquito más y por eso van a ir apareciendo después, pero lo cierto es que es un personaje icónico, emblemático del mundo de superhéroes, forma parte de esa famosa trinidad de DC. Uno puede decir Batman, Superman, pero de inmediato también la nombra a ella, Wonder Woman, a la Mujer Maravilla, ese personaje que de hecho también inició muy pero muy temprano en la historia de los cómics de DC, allá por el año 1940, que por supuesto tuvo un montón de versiones también de forma animada, y que la conocemos en el mundo del cine, o en el mundo live action mejor dicho, primero a partir fundamentalmente de la interpretación de Lynda Carter en esa serie que se emitió desde el año 75 al año 79, y que además Lynda Carter tuvo un cameo en la película Wonder Woman 1984 del año 2020, y bueno, después lo más reciente en el mundo del cine, esa interpretación para mí notable, sublime de Gal Gadot. A mí me encantaría que hubiese continuado como Wonder Woman en el DCU de James Gunn, porque realmente nos dio muchísimo, más allá de que participó de ese DCU tan caótico, nos entregó una gran Diana Prince, una gran Wonder Woman, y realzó muchísimo el personaje en todas sus participaciones, desde aquel primer comienzo en Batman vs Superman de 2016, pasando por varias películas, sus 2 películas individuales, también las 2 versiones de la Liga de la Justicia y su última breve aparición en The Flash en 2023. Es un personaje, ya todos sabemos, esa amazona con super fuerza, super velocidad, capaz de volar, primero no, pero después sí en los cómics, que tiene también elementos
muy característicos, como el lazo de la verdad, que a cualquiera que lo ata lo hace justamente decir la verdad y no poder mentir de ninguna manera. Y por supuesto sus brazaletes, que además de servir para esquivar balas, esquivar todo tipo o muchos ataques, también si los junta ya sabemos que genera esa onda expansiva muy pero muy poderosa. Así que tiene infinidad de poderes. Es un emblema sin lugar a dudas del mundo de los superhéroes, así que ahí está su lugar en este listado para Wonder Woman. Y ahora llegó el momento de hablar de Black Widow, Natasha Romanoff, esa espía rusa que fue entrenada, adoctrinada en la Habitación Roja, ese lugar que formaba justamente viudas negras de forma cruel, pasando por muchos desafíos que las llevan al límite de casi una tortura, y de ahí salen estas espías, estas expertas asesinas también. Realmente lo que hacían en esa Habitación Roja con estas mujeres era tremendo. Y bueno, Natasha Romanoff fue una de ellas, se convierte en la por excelencia Black Widow y debuta en el año 1964 en los cómics de Marvel, y a partir de ahí por supuesto forma parte del equipo original, de la formación original de los Vengadores. Después de muchas aventuras en los cómics también aparece en series animadas y tiene su salto mayor a la popularidad con la actuación magistral de Scarlett Johansson dentro del universo cinematográfico de Marvel, debutando en la película Iron Man 2 de 2010, después teniendo participaciones en 2 de las 4 películas, mejor dicho, de Capitán América, El Soldado del Invierno y también en Civil War, también participando de las 4 películas de los Vengadores y teniendo su cierre, su despedida del personaje, al menos por ahora, uno nunca sabe, en lo que fue su propia película Black Widow de 2021, que más allá de que se estrenó en ese año, en el orden cronológico ocurre algunas semanas después de los eventos de Civil War. Un personaje que es completamente lleno de virtudes, más allá de no tener superpoderes, es muy buena en el combate mano a mano, experta en el manejo de armas, por supuesto muy hábil para el engaño al ser una espía, lógicamente. Así que, bueno, por supuesto, valentía y coraje, que eso le sobran para sobreponerse a esto de no tener superpoderes, más allá de ese entrenamiento que casi que la pone a la par de muchos. Bueno, es un grandísimo personaje y por supuesto tiene ese enorme sacrificio que fue vital para que los Avengers triunfen en Endgame. Y ahora llegó el turno de hablar de Scarlet Witch, de la Bruja Escarlata, de Wanda Maximoff, como quieran llamarla, este personaje que en los cómics de Marvel debuta en el año 1964. Cabe destacar que el origen en los cómics es como mutante, ella es hija de Magneto, de hecho, y lo que tuvieron que hacer en el cine fue readaptar esos orígenes porque todavía no tenía Disney los derechos de los mutantes, de los X-Men, que después con la compra de Disney y de Fox, ahora sí se pueden mencionar y se puede llegar a darle ese origen quizás en alguna otra versión del personaje. Veremos qué es lo que hacen. Para mí no es lo último que vimos del personaje en el cine en Doctor Strange en el multiverso de la locura. Pero bueno, en los cómics, volviendo a esto, su historia principal es House of M, sin lugar a dudas, esa historia en la cual Wanda muestra de todo lo que es capaz cuando desata la magia del caos, esa magia que la hace crear realidades diferentes, tal y como después sirvió de inspiración para la muy buena serie que es WandaVision. Y bueno, ahí entre otras cosas nos deja su frase más emblemática en las historietas, que es "no más mutantes". Así que una gran popularidad que el personaje ya tenía de las historietas y también de las series animadas, pero que cuando la vimos por primera vez en el cine, interpretada por Elizabeth Olsen, creo que muchos nos enamoramos decididamente del personaje porque lo hizo de gran forma, desde su debut oficial en Avengers, la era de Ultron de 2015, hasta lo que decíamos, hasta acá lo que es última aparición
en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. En lo particular, esa versión como villana incluso me gusta más de todo lo que ya me estaba gustando el personaje de Wanda desde su participación en las películas y también en la serie WandaVision. Así que un grandísimo personaje que tiene un potencial y ojalá sigamos viéndola mucho más en el UCM. Y la siguiente que aparece en este ranking es Bulma, un personaje que a mí me fascina desde esos inicios. Fue la compañera de Goku desde el principio hasta el final, y cualquier otro producto que quieran seguir lanzando de Dragon Ball, siempre la fiel amiga de Goku, que en esos comienzos de Dragon Ball era esa joven y aventurera Bulma que iba en busca de las esferas del dragón, que de esa manera se topa con este pequeño Goku y ahí empiezan todas las aventuras de ellos, que en ese principio la verdad que era bastante sexualizada por estos pervertidos japoneses que así la hacían ver, que más bien parecía que estaba ahí para mostrar sus atributos físicos, pero que en realidad gracias a Dios pudimos ver todas las demás facetas de Bulma que tienen que ver con una mujer de una enorme inteligencia, que siempre puso toda la tecnología de la Corporación Cápsula al servicio de los guerreros Z de la banda de Goku, para poder ayudar y ser de gran ayuda, de hecho, con todos sus inventos, con toda su tecnología, y siempre mostrando, yo te diría, entre valentía y también algo de inconsciencia, porque, a ver, la tipa se mandó sin dudarlo a ir a buscar las otras esferas del dragón a Namekusei para revivir a sus amigos. Se mandó también en cada ocasión que hubo peligro, siempre ella quería estar cerca. Cuando llegan Freezer y su padre a la Tierra buscando venganza, cuando se da esta llegada de los androides, también siempre quería estar cerca, merodear, no perderse nada. Y después iba tomando conciencia de que corría un peligro enorme porque no tiene superpoderes, ni tampoco era hábil en pelea, ni nada por el estilo. Lo suyo era otra cosa, como ya lo destacamos. Y también una mujer con un gran sentido del humor, pero con muchísimo carácter, que entre otras cosas logró imponerse a otro tipo de un carácter que mamita quería, como lo fue Vegeta, y con personalidades tan diferentes lograron juntarse y hacer también una muy linda relación dentro de Dragon Ball. Así que bueno, Bulma es un grandísimo personaje que bien valía la pena incluir en este puesto número 4. Y ahora nos metemos de lleno en el podio, en el top 3 de este ranking, y lo hacemos con Harley Quinn. Ese personaje que, a diferencia de tantos otros, no nació en los cómics de DC, sino que lo hizo directamente en la famosísima serie animada de Batman de los años 90. Puntualmente, su aparición fue en 1992 con su historia de origen más conocida, que es esta de Harley Quinzel, esa psiquiatra del Joker que lo iba a ver al asilo de Arkham y que con el pasar de las sesiones se va obsesionando cada vez más con este personaje, con el Joker, a tal punto de que se vuelve loca y lleva a esa transformación donde ella se vuelve en cómplice y secuaz del Joker y desarrolla también un montón de habilidades. Es muy buena en el combate cuerpo a cuerpo, por supuesto maneja las armas de forma excelente, es una villana cruel y despiadada, pese a que también maneja la ironía que te hace pensar otra cosa, pero al momento de actuar es fría y no tiene problemas en asesinar a sangre fría, valga la redundancia. Después, bueno, la hemos visto, ¿no? Pasar de villana a antihéroe, también vale la pena esa descripción de un gran personaje, como decíamos. Inició en la serie animada, que después por supuesto tuvo sus historias en los cómics, y que en live action la interpretó por primera vez Margot Robbie. Primero en la primera versión del Escuadrón Suicida de 2016, que no salió muy bien, que no tuvo grandes críticas. Después en otra peli que también, la verdad que fue bastante criticada, como Aves de Presa de 2020. Y finalmente sí, en la otra versión del Escuadrón Suicida de 2021, ahora sí dirigida por James Gunn, que sí gustó y mucho en líneas generales. Es una muy buena peli y que de hecho en este universo recién naciente de James Gunn del DCU hay muchas cosas que suceden en esa película
que son canónicas dentro de este universo. Aún no se ha confirmado si Margot Robbie va a continuar siendo Harley Quinn. Parece que no, ojalá que así suceda, porque para mí es la mejor interpretación de las dos que la hicieron más famosa en los cines. La otra es Lady Gaga, que también lo hizo muy bien en la secuela del Joker de Joaquin Phoenix, con su impronta, pero también encontró varios de esos matices tan particulares que tenés que tener para interpretar a este personaje con tanto desequilibrio, pero al mismo tiempo despiadado, que parece no importarle nada. Realmente es un personaje muy pero muy atractivo. Bueno, Lady Gaga lo hizo muy bien. Yo me quedo con Margot Robbie. Ojalá que la podamos ver mucho más tiempo en el cine. Y desde ya les adelanto que estos últimos dos puestos del ranking están dedicados pura y exclusivamente a Star Wars. En el primero de los casos, es decir, el puesto número 2, lo ocupa la princesa Leia Organa, un personaje magnífico, importantísimo, trascendental en toda la saga de Star Wars, interpretado por Carrie Fisher en la trilogía original y también en la trilogía de secuelas de Star Wars. Un personaje que en el principio quizás uno podía confundir la historia que realmente tiene por detrás Leia, y decir, no, pero pará, me están mostrando la típica historia de la damisela en apuros que hay que rescatar. Bueno, sí, la tienen que rescatar en Una Nueva Esperanza, de las garras del Imperio, de las garras de Darth Vader, pero lo cierto es que después sí te muestran la verdadera valía de la princesa Leia, que es fundamentalmente una líder hecha y derecha, de la rebelión primero, de la resistencia después, para enfrentar la injusticia y para enfrentar todo el poderío del Imperio y de la Primera Orden. Realmente un grandísimo personaje, con una gran valentía, gran coraje, que si se tenía que defender lo hacía y muy bien, con el dominio del blaster, y que principalmente eso, era una estratega y que todos escuchaban y respetaban en su liderazgo y lo que podía aportar desde ese punto de vista, y que también, más allá de no ser una usuaria habitual de la fuerza, tenía una conexión y una sensibilidad muy especial con la fuerza, pese a que solo fue entrenada por un breve momento por su hermano Luke en las artes Jedi, por así decirlo, y para ser una Jedi que finalmente no avanzó mucho ese entrenamiento, pero más allá de eso, ella siempre tuvo una conexión muy pero muy destacada y muy especial con la fuerza. Y bueno, tenemos también otra versión del personaje de Leia en lo que tiene que ver con la live action, que nos la entregó la actriz Vivian Blair en su versión de esta niña pequeña de unos 10 años en la serie Kenobi de 2022. Y en el puesto número 1 de este ranking tenemos a Ahsoka Tano, un personaje que me fascina, un personaje que particularmente yo conocí desde un libro. Sí, a diferencia de muchos que seguramente lo tienen desde Clone Wars, yo lo conocí desde el libro que se publicó en 2016, que simplemente se denomina Star Wars Ahsoka, y que nos cuenta una parte de su historia que es canónica en el mundo de Star Wars, que es cuando ella es echada de la Orden Jedi y se refugia en un sector del borde exterior de la galaxia, haciéndose pasar por Ashla, y ella, por ejemplo, tiene trabajos como mecánica, baja muchísimo el perfil, muy para adentro, trata de no contar demasiado de su vida anterior, y además deja de utilizar la fuerza, así que ella deja de lado todo eso que nosotros conocimos. Yo particularmente después de leer este libro, que se los recomiendo, está muy pero muy bueno, y es una conexión perfecta entre lo que habíamos visto de Ahsoka en Clone Wars y nos conecta de forma directa con los eventos que después pasan en la serie Rebels. Para mí, cada producto donde aparece Ahsoka es espectacular. Es un personaje que levanta cada uno de los productos de los que participa, o al menos su participación no pasa desapercibida, tanto en estas dos series animadas que mencioné, en el libro que mencioné. Después ya tenemos la versión live action de Rosario Dawson, que la verdad se comprometió al 100% con el personaje.
y nos dio una gran interpretación, primero apareciendo en la serie El Mandalorian, con ese breve cameo, pero que también es muy pero muy interesante, le da una lección muy linda a Luke. Y bueno, después ya la tenemos en la serie Ahsoka, que va a tener otra temporada, que la estoy esperando y mucho porque me encantó la primera. Y también tenemos ese vínculo tan especial que forma con el que fuera su maestro, con Anakin. Después lo tiene que enfrentar en alguna parte en Rebels, si no me equivoco, lo tiene que enfrentar y también nos da un gran combate. Y ahí también ella se decepciona mucho al darse cuenta que su antiguo maestro se había convertido en Darth Vader. Y bueno, ese reencuentro, de alguna manera el reencuentro que también tienen en la serie live action de Ahsoka. Bueno, la verdad, un personaje muy hábil, por supuesto, en el combate, con su particularidad de utilizar los dos sables a la vez, muy hábil en combate, muy sensible a la fuerza, realmente tiene un manejo de la fuerza muy pero muy bueno, y termina evolucionando tanto a un nivel de ser una maestra con una sabiduría muy pero muy importante. Así que bueno, es un personajón que bien vale la pena que esté en este puesto número 1. Y bien, nerdazos, hemos llegado al final de este video en el cual repasé mis 10 personajes femeninos favoritos dentro de lo que se puede llamar el mundo nerd. Por supuesto, es un ranking completamente personal y seguramente a algunos le habrá gustado más que otros o estarán más de acuerdo que otros. Pero si en general la pasaron bien con el video, lo disfrutaron, se encontraron con algún que otro dato de estos personajes que no tenían, bueno, pongan ese like. Déjenlo, es apenas un clic y ayuda un montón. Como les digo siempre, si en general les gusta el contenido que tenemos en este canal, donde tratamos de abarcar muchísimo el mundo nerd, suscríbanse, como decimos siempre, un botoncito para suscribirse, otro más de chapa para activar la campanita y que les lleguen las notificaciones. Todo es bienvenido, toda acción nos ayuda, no saben cuánto, a seguir creciendo y a poder llegar a cada vez más personas con el contenido de nuestro canal. Así que dicho todo esto, será hasta la próxima vez que volvamos a hablar de más cosas de nerds.